ha venido esta polea con este pequeño daño, imperfección. Entonces vamos a tratar de repararla y quiero grabar el proceso de reparación, por lo menos parte de él. Esta es una polea, seguramente una transmisión de velocidades, tiene 5 escalones, está quebrada una orilla, una ceja, como podemos ver acá. Esto pudo haber ocurrido por muchas razones. Quizás al momento de extraerla le ubicaron mal el extractor, una posibilidad, o alguien la golpeó con un martillo, la golpearon mal, es otra posibilidad. Y una tercera posibilidad que yo puedo ver, porque ahorita no sé cuál fue la falla, es que al momento de desmontar todo el equipo se cayó de cierta altura y le cayó otro componente más pesado, otro elemento más pesado, y se terminó quebrando. Entonces lo que vamos a hacer es rellenarla para posteriormente hacer un rectificado, y es el proceso que queremos grabar el día de hoy. Ya, solo falta rectificar el canal.
Bien, jóvenes, de esta manera estoy terminando esta pequeña videoclase en donde estamos compartiendo cómo hemos resuelto o hemos reparado esta polea escalonada de aluminio. Bueno, acá el éxito de esto también depende de la soldadura. Si el soldador que ha hecho el relleno es muy bueno, la soldadura es muy buena, pues entonces también ahí eso se evaluará en el éxito del acabado. Como podemos ver, aquí podemos ver que no nos ha quedado una superficie perfecta, hay algunas grietas. Sin embargo, de esta manera se puede trabajar, ya que lo más importante es que el canal de la polea pues quede rectificado perfectamente. Si el canal de la polea queda con grietas, entonces ahí nos va a provocar daños en la correa, y es lo que nosotros no queremos. En la operación de maquinado es importante valorar las operaciones básicas que hace un principiante, que hace un tornero en máquina, en este caso en el torno, que en este caso, como se está trabajando con aluminio, se debe saber afilar el ángulo de la cuchilla, las operaciones de refrentado y cilindrado, y en este caso cuando se va a hacer el escalón, en este caso el canal es una canal en tipo B, y en este caso estábamos trabajando una correa tipo B, en este caso era de la serie A, por lo tanto los 17 grados es muy importante manejarlo. Para eso te puedes copiar de los otros canales, o también se puede afilar ya al ángulo la cuchilla. Bien, yo dejo recomendaciones así generales y comparto esta pequeña videoclase con todos ustedes, compartiendo aspectos importantes en el mecanizado, como por ejemplo para que quede un buen acabado, nosotros lo lubricamos o enfriamos la herramienta con diésel. El diésel es un buen lubricante para cuando se está mecanizando el aluminio, y son cosas que me gustaría aquí compartirlas con todos ustedes. Espero que sea de ayuda. Como siempre, me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner, y humildemente comparto el poco trabajo que estamos haciendo con los jóvenes acá en el taller, siempre apoyándonos de los alumnos, de los jóvenes que están aprendiendo, y también mi compañero de trabajo, el profesor Franco, que siempre me ha apoyado también, ¿verdad? O me ha ayudado a hacer las grabaciones de algunos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Se despide de ustedes el profesor Reiner, deseando como siempre lo mejor. Tengan todos un buen día.